Buen día. Buen día. Vamos a esperar que se suba un poco más gente y que vaya prendiendo las cámaras. Así se parece más a una conversación entre varios y no a un monólogo, ¿no? A ver, hable alguno de ustedes, a ver si yo los escucho. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo andamos? Buen día. Bien, bien. ¿Vos? Bien. ¿Suele haber más gente en las clases? Hasta ahora tenemos 9, 10 nomás. A ver. 11. Buen día, doctor. Buen día. Tenemos nada más que 11, 10 personas. Acá hay alguien más, a ver. 13, 14. Bueno, aparentemente no, esta sería la última clase que tienen antes del parcial, ¿verdad? ¿Cuándo es el parcial? ¿Tienen fecha ya? El 1 de julio se terminó al final. 1 de julio, ajá. Bueno, de acuerdo al cronograma, hoy sería la última clase. Ujú. Así que aprovechen a sacarse dudas o cosas que quieran saber. Y el tema que vamos a ver es el ejercicio de las acciones resarcitorias, mecanismos alternativos y la acción civil y la acción penal. Que supongo que a esta altura la mayoría de ustedes debe haber leído el tema, lo cual iría en beneficio de lo que hoy se vea. Ejercicio de las acciones resarcitorias, mecanismos alternativos. Fíjense que el programa les pide legitimación activa y pasiva, extinción de la acción, transacción, renuncia, etc. Empieza con eso, y el segundo punto es las relaciones entre acción civil y criminal, que es donde está la parte medular del tema de hoy. Acá hay 2 artículos que sintetizan toda esta cuestión, que es mucho más amplia, muchísimo más amplia que lo que aparece en estos 2 artículos, que son el 1772 y 73, ¿no es cierto? Porque el 1772 habla solamente de los legitimados activos, y solamente respecto de las cosas, cuando en realidad no se agota allí la legitimación activa, sino que precisamente lo más importante
por lo menos en términos de dañosidad, generalmente son los daños a la persona. Y aquí no se habla nada de todo eso. Fíjense que en el viejo código se decía que había daño, que el damnificado directo era el que sufría los daños en sus bienes y el indirecto en su persona. Esa clasificación terminó y hoy el damnificado directo e indirecto apunta a otra cosa. Hoy el damnificado directo es el que sufre el daño él directamente, y el damnificado indirecto es el que sufre un daño propio a través del daño que se le ha causado a un tercero. Es un tema muy largo y da para mucho el tema del damnificado indirecto. O sea, ¿quién es el damnificado indirecto? ¿Cuándo se pone el corte? ¿Hasta dónde se puede considerar a alguien que es damnificado indirecto por el daño que sufre otro? ¿No es cierto? Ahora, analizando el 1772, que habla de los damnificados, que habla de la legitimación activa respecto de daños causados a las cosas, dice, ¿quiénes son los que pueden reclamar por daños causados a las cosas? Bueno, por supuesto, el titular de un derecho real sobre la cosa. ¿Y quién es el titular de un derecho real sobre la cosa? El que tenga un derecho real sobre ella. ¿Y qué derechos reales pueden ser? ¿Solamente de uso y goce? No, también puede ser derecho real de garantía. Es decir, también puede sufrir un daño una persona por un daño ocasionado a una cosa, de la cual él, si bien no es el titular de dominio, pero sí tiene sobre ella un derecho real, un derecho real de garantía. También puede sufrir un daño, es decir, en este sentido el código ha captado lo que era la jurisprudencia ya tradicional, en el sentido de que cualquiera que pudiera justificar, el simple usuario, el tenedor, el poseedor de buena fe de una cosa, también son legitimados activos para reclamar. Y el artículo da una cierta amplitud porque permite a acreedores hipotecarios, prendarios, usufructuarios, locatarios, comodatarios, etc. Cualquiera de todos ellos podría reclamar daños si realmente lo sufre y tiene forma de demostrarlo. Y el otro artículo, el que sigue, habla de la acción contra el responsable directo e indirecto. En este sentido también toma lo que ya estaba en el viejo código, en el sentido de que vos podés reclamar no solo contra el responsable directo, también podés ir contra el indirecto y podés ir contra cualquiera de los dos. No necesitas llevar a juicio al responsable directo para reclamar contra el indirecto. Entre paréntesis, si prenden las cámaras, mucho mejor para mí. Yo se los agradecería porque si ustedes estuvieran en un congreso estaríamos todos con las cámaras prendidas. O sea, no sé por qué en las clases no lo hacen. Yo, si lo prenden sería mejor. Voy a fotografiar para ver quiénes lo hacen y quiénes no, para tener yo un registro. Les cuento. Esto de responsable directo e indirecto es una terminología que a veces está un poco cuestionada. Porque son todos responsables directos. Lo que puede darse es de autoría inmediata o inmediata. Es decir, yo respondo directamente por lo que hizo otro, pero el responsable soy yo de forma directa. No es que, es una terminología un poco confusa, el tema de responsable directo e indirecto. ¿Quién es el autor directo y quién no lo es? Responde el autor directo y muchas veces responde el autor indirecto por un factor de atribución diferente. Mejor dicho, por un factor de atribución diferente y por causas diferentes, lo que da lugar a las obligaciones solidarias y a las concurrentes, cosa que vamos a ver después más tarde. En la acción contra el responsable directo o indirecto, lo importante es que se puede llevar a juicio a cualquiera de los dos. Y se los puede llevar a los dos conjuntamente o a todos conjuntamente. Y esto es importante porque muchas veces el autor directo no tiene con qué responder y a veces ubicarlo, notificarlo, puede ser complicado, entonces es mucho más fácil ir directamente contra el responsable indirecto o contra el autor indirecto o el autor mediato, o llámenlo como quieran, y es mucho más fácil en ese sentido ir contra uno solo, sobre todo contra el que tenga más posibilidad de satisfacer la indemnización. Esto nos lleva al tema de legitimación activa y pasiva. ¿Quiénes son los legitimados activos y pasivos? ¿Qué es la legitimación? La legitimación es la habilitación para ser sujeto activo o pasivo de una pretensión en sede judicial. Es la llamada procesalmente legitimatio ad causam. Es decir, quien demanda o aquel contra quien se demanda reviste la calidad de persona idónea para ser demandada o para efectuar un reclamo. Independientemente de que el reclamo prospere o no prospere. Pero sí la legitimación para ser sujeto procesal
no significa directamente que el hecho de estar legitimado para ser demandado, que necesariamente esa persona deba ser responsable, puede no serlo. La legitimación pasiva es ¿contra quién podés ir? Entonces, como les dije antes, podés llevar a juicio a los autores, podés llevar a juicio a cualquiera de los responsables sin necesidad de llevar al autor directo. Y en estos casos suele darse responsabilidades compartidas, en algunos casos la responsabilidad es solidaria, en otros casos la responsabilidad será concurrente. ¿Qué es lo que determina que la responsabilidad sea solidaria o sea concurrente? Esto lo tienen que haber visto en obligaciones. Y sería importante que lo tengan presente y lo tengan claro. ¿Quién es responsable solidario a diferencia de responsable concurrente? ¿Qué es lo que los diferencia? La diferencia es que el solidario pagan todos todo. Todos pagan todo. Y el concurrente, cada uno paga lo suyo, digamos. No. A ver, ¿por qué no es así? ¿Alguien tiene la respuesta correcta? Porque la confusión suya eso es lo simplemente mancomunadas, es lo que cada uno paga lo suyo. No es la misma simplemente mancomunada que la concurrente es otra cosa. ¿Recuerdan las obligaciones que son las obligaciones concurrentes? ¿Nadie? Cuando hay varios obligados por causas distintas. Cuando hay varios obligados por causas distintas. Por causas diferentes. Claro, o sea, pero ¿están obligados a qué? ¿Al todo o a una parte? Al todo. Al todo. El solidario o el todo. Y el concurrente también. Los concurrentes también. Lo que pasa es que están obligados por causas diferentes. Por ejemplo, la responsabilidad de los padres respecto de los daños causados por los hijos menores. ¿Por qué la responsabilidad es concurrente? Supongamos que un menor causa un daño. Y son responsables los padres y el responsable el menor. ¿Por qué es concurrente? Porque ambos padres están obligados con el hijo, o sea, a responder por los daños que causó el hijo. Sí, pero la causa de cada uno es diferente. La causa de la responsabilidad del hijo es porque ocasionó el hecho. Claro. Porque es el autor del hecho. El padre hecho. porque es el responsable del hijo. Y el hijo. padre porque es el responsable, exactamente. El padre es un, digamos, tiene no es el autor directo, pero sí responde por su calidad de padre. Entonces, en ese caso, las responsabilidades son concurrentes. Esta clasificación entre solidarios y concurrentes, muchas veces el legislador hace caso omiso de esto, como por ejemplo lo tienen en el tema de la Ley de Defensa del Consumidor. En la ley, en la responsabilidad por productos elaborados, que surge de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿quiénes son responsables ante un producto defectuoso? Esto lo saben de los diarios. ¿Quiénes son responsables? El proveedor, el que está comercializando, todos, hasta, bueno, todos. Menos el transportista. El que puso la marca, siempre es el transportista. Pero el que puso la marca, el que fabricó, el que vendió, etc. ¿Y esa responsabilidad cómo es? ¿Solidario o concurrente? Concurrente. Porque todos responden por distintos motivos. Sin embargo, la ley dice que son solidarios. Y ahí entonces es solidaria, independientemente de que sean por razones distintas. ¿Por qué es solidaria? Porque la ley lo dice. Caso inverso, la responsabilidad del dueño y guardián, que surge de 1757. ¿Quiénes son responsables? ¿Qué tipo de responsabilidad hay? Son solidarios, dueño y guardián. La ley dice que son concurrentes. Entonces, bueno, a veces la ley no sigue al pie de la letra el esquema de un purismo, si se quiere, académico, ¿no es cierto? O legislativo. Y después, cuando hay en definitiva, doctor, es lo que dice la ley, o sea, como lo dice la ley, sí, por más pero que si la ley, contraría correcto, un poco. Siempre es lo que el legislador todo lo puede. Así que si lo dice la ley, lo dice la ley. Ahora, si la ley no dice nada, bueno, será concurrente solidaria de acuerdo al tipo de responsabilidad de que se trata.
Después tenés en los legitimados pasivos, bueno, los concurrentes, los solidarios, que 1751 te dice, te distingue los casos de concurrentes y solidarios. Tenés la responsabilidad por el hecho de las cosas, por productos elaborados. ¿Quiénes son responsables por el hecho de las cosas? Y el dueño guardián. ¿Quiénes son los responsables por productos elaborados? El que elabora el producto, el que obtiene un beneficio. En los casos de responsabilidad colectiva y anónima, ¿quiénes son responsables? En el caso de anónima, bueno, al no saber quién fue, si aparece el autor, ese es el responsable. Si no aparece, responde el grupo. ¿Y cómo se libera de responsabilidad el autor anónimo? Demostrando que no contribuyó a la producción del daño. O tenés los integrantes de los grupos peligrosos. ¿Cómo se libera de responsabilidad un tipo que integra un grupo peligroso? Demostrando que no integra el grupo. No tiene otra forma de demostrarlo. Si un daño es causado por un grupo peligroso y el tipo no puede demostrar que no integraba ese grupo, por lo tanto son todos responsables solidarios en este caso, porque así lo dice la ley. Son también responsables los sucesores universales, no los particulares, pero sí los universales. Después está el tema de también las acciones colectivas, que no están reglamentadas en el código, eso estaban, pero la ley digamos que las reformas del Ejecutivo, cuando sancionó el código, volaron todo entre otras cosas, lo de las acciones colectivas, que estaba bien planteado, y hoy hay ahí también un agujero legal, porque las acciones colectivas no están planteadas en el código. Sin embargo, y el código había tomado el caso Alavi, que es digamos, es el sustrato judicial de las acciones colectivas, ¿no es cierto?, pretoriana. Y es el caso de, no sé si lo conocen, el caso Alavi, es el caso de un abogado que reclama la inconstitucionalidad de los artículos de una ley que permitía que se interviniesen los teléfonos. Entonces, no solamente se violaba su privacidad, sino también se violaba la confidencialidad en el trato de abogado-cliente. Y ese fallo que dicta la Cámara, que después la Corte lo convalida, hace extensiva la cuestión a todos los casos similares. Por eso se trata de los casos de intereses individuales homogéneos. Todo eso entra dentro del ejercicio de las acciones resarcitorias. Como también en el caso de la legitimación activa, ¿quiénes son los que pueden reclamar? Como ya dijimos, damnificados directos o damnificados indirectos. El directo es el que tiene un daño propio, derivado de un ilícito que es la víctima, y otros, como los indirectos, donde el daño es propio, pero la víctima es un tercero. El caso típico en estos casos es el caso del homicidio, ¿no es cierto? Porque la víctima, la verdadera víctima ya no está, pero ya ha dejado de ser sujeto de derecho, por lo tanto, se dice que los derechohabientes, o quienes tengan derecho a reclamar por el fallecimiento de una persona, la muerte violenta de una persona, son digamos, los damnificados indirectos. Terminología cuestionable, habría que ver si no son en realidad directos, pero bueno, la mayoría entiende que son damnificados indirectos. ¿Cuál es el límite para reclamar de los damnificados indirectos? Porque si cualquiera puede reclamar por el daño que sufre, o sea, por el daño causado a un tercero, donde la víctima es un tercero, pero ese daño causado a la víctima me afecta a mí de alguna manera, ¿cuál es mi límite para reclamar? Y no es un límite que está reglamentado legalmente. Porque con ese criterio cualquiera podría reclamar por el daño que sufre, por la muerte de un cliente que me traía muchos casos, o yo tengo un comercio, o alguien que efectúa compras diariamente en mi comercio, y el hecho de haber fallecido ese cliente hace que yo experimente un daño económico. ¿Es viable un reclamo de esa naturaleza? Y la lógica te indica que no. Y lo que dice Borda al respecto, que es muy interesante, es que no se registran en los anales de la jurisprudencia reclamos de ese estilo. Lo cual demuestra que el abogado, que es el primer juez del caso, de entrada, si a vos te traen un caso, decís, no, mirá, me parece que eso no camina.
Me parece que, bueno, podés reclamarle al autor del homicidio el daño porque mató a tu cliente que te compraba todos los días el diario, o que compraba todos los días en tu comercio y vos dejaste de ganar dinero por eso. ¿Qué es lo que falta allí? Y una relación causal adecuada. Porque la relación causal determina la autoría y la extensión del resarcimiento, ¿no es cierto? Fundamentalmente determina la autoría y hasta dónde se puede, cuál es el límite hasta el cual uno puede reclamar un daño sufrido, ¿no es cierto? Y dónde se corta ese límite o dónde se corta esa línea, y entendemos que es aplicando el principio de relación causal adecuada. Dicho esto, vamos a pasar a otro punto, que es el juego armónico de las acciones civil y penal respecto de cuando una cuestión cae bajo la misma, mejor dicho, un hecho va a ser juzgado en distintos fueros, en el fuero civil y el fuero penal. Lo primero que hay que ver de esto es que el artículo 1774 toma de alguna manera del código anterior, de 1096, lo que se conoce como el principio de independencia de las acciones. ¿Qué es el principio de independencia de las acciones? Que la acción civil, fíjense cómo dice, y la acción penal pueden ser ejercidas en forma independiente. Es decir, que no dependen una de la otra. Este principio que se enuncia así, no digo pomposamente, pero que se enuncia como un principio, tiene tantas excepciones que realmente entiendo que dejaría de ser. Como está el reglamentado, no funciona. O sea, no es un principio que uno pueda decir, esto realmente funciona así. La realidad es que no funciona así. No hay tal independencia, más allá de la declamación que hace la ley. ¿Por qué? Lo primero que vemos es que, el Código Civil, en el artículo 1096, el Código Civil de Vélez Arfiel fue sancionado en el año 1871. Pero en el año 22, en 1922, hace 100 años exactamente, se sancionó el Código Penal. Y el Código Penal traía un artículo, que era el artículo 29, que sigue vigente, que decía, la sentencia condenatoria ordenará, primero decía ordenará, después se cambió a podrá ordenar, que es muy distinto, ordenará que podrá ordenar. Y bueno, ¿qué es lo que podrá ordenar la sentencia condenatoria? O sentencia condenatoria penal. La reparación, decía el inciso tercero o segundo del artículo 29, la reparación del daño material y moral ocasionado a la víctima, sus sucesores o un tercero. Bueno, ¿esto qué trajo? Esto trajo inmediatamente lo que se conoció en la doctrina como el llamado principio de unidad. Entonces no se trata de una cuestión de independencia, sino que se trata de una unidad. Es decir, la acción civil y la acción penal pueden ser demandadas tanto contra el juez civil como ante el juez penal, porque tampoco... ahora, el código decía, si la sentencia condenatoria podrá ordenar. Lo primero que se va a discutir, que ya son discusiones terminadas desde hace mucho tiempo, pero interesante porque lo primero que se discutió era, ¿esta indemnización es de oficio? ¿El juez penal puede aplicar de oficio la indemnización o debe aplicar de oficio la indemnización cuando ve que hay daño? Y algunos autores de derecho penal consideraban que sí. Soler, por ejemplo, decía que sí, que esto tenía que ir de oficio, porque era una cuestión de derecho público. Pero triunfó la tesis contraria, que no es de oficio, sino que solamente tiene que ser por pedido de parte. ¿Por qué razón? Porque tiene que dar lugar, porque acá rige el principio de defensa en juicio, el principio general, la garantía constitucional de defensa en juicio, que es que si a mí me van a hacer pagar una suma, primero escúchenme, primero permítanme defenderme. Entonces, la indemnización que el juez penal va a ordenar ya quedó claro que no es de oficio, sino a pedimento de parte. Ahora, todas las preguntas que se iban haciendo desde que sanciona el Código Penal, bueno, fenómeno, está bien, pero ¿y a quién se puede sancionar? Porque en la causa penal, ¿quién es parte del proceso penal? El reo, el imputado. Pero ¿y qué pasa con los responsables indirectos?
¿Qué pasa con los responsables, con los autores mediatos? O los que no participaron del ilícito, pero son responsables por otro motivo. ¿También se puede condenar a esos en un juicio penal o no? ¿O solamente se puede condenar al autor directo y en caso de juicio, y en caso de que haya responsabilidades de otro tipo, esos tendrían que ir por la vía civil? Bueno, son todas cuestiones que se fueron planteando. Hoy están resueltas de alguna manera. ¿Por qué están resueltas? Porque están resueltas porque, primero, los códigos de procedimiento en general han reglamentado estas cuestiones, porque si no está reglamentado en el código de procedimiento es muy complicado. De hecho, hay un par de provincias donde no está reglamentado. El caso de La Pampa, por ejemplo. El Código de Procedimientos Penal de La Pampa no lo trae. Entonces, ¿qué haces con un caso de esto? Si no podés ir al juicio penal a hacer la reclamación civil, porque no lo tenés reglamentado. En el Código de Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, sí, está reglamentada la participación del actor civil, es decir, el incidente del actor civil en el proceso penal. Quiere decir que vos no solamente podés presentarte en el juicio civil a hacer tus reclamos, sino también lo podés hacer en el procedimiento penal. Ahora, además de esta regulación que se hace en las diversas provincias, porque es un tema netamente procesal, aparecen otras cuestiones que se discutían y en algunos casos ya están solucionadas porque han sido solucionadas por vía procedimental. Por ejemplo, ¿solamente la sentencia condenatoria puede ordenar el pago de la indemnización o la absolutoria también? Porque el artículo 29 del Código Penal decía la sentencia condenatoria, dice, la sentencia condenatoria podrá ordenar. ¿Y qué pasa si la sentencia es absolutoria? ¿Qué pasa si el juez dice, no, en este caso el autor no es culpable? O se lo absuelve. Bueno, ¿se puede dictar sentencia civil igual o directamente ya hay que...? Bueno, había algunos que decían no, si hay sentencia absolutoria, todo lo que se hizo respecto a la reclamación del daño en sede penal tiene que ir a repetirlo del juicio civil porque hubo sentencia absolutoria. Bueno, ahora el Código de Procedimientos Penal de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, dice lo contrario. O sea, el juez civil, el juez penal puede dictar la sentencia absolutoria, pero puede dictar, por otra parte, hacer lugar a la reclamación del daño y puede dictar sentencia condenatoria en lo civil, aunque haya dictado sentencia absolutoria en lo penal. ¿Por qué razón es esto? ¿Por qué puede haber un tipo que es absuelto en vía civil y condenado, absuelto en vía penal y condenado en vía civil? Y esta respuesta la tienen que decir ustedes fácilmente. ¿Puede ser una persona absuelta en el fuero penal y condenada en el fuero civil por el mismo hecho? Sí, por la responsabilidad objetiva. Para empezar, no solamente por la responsabilidad objetiva, sino por la apreciación de las circunstancias. Por ejemplo, a vos te juzgan por haber causado un incendio. Y vos salís absuelto porque dices, no, esta persona no causó el incendio. Pero vos contractualmente te hiciste responsable de que en caso de incendio pagás vos. O sea, tenés que cargar con una indemnización. Y bueno, en ese caso, el mismo hecho, y vamos a ver ya después cómo muchas veces el mismo hecho, con las mismas pruebas, lleva a una absolución en sede penal y a una condena en sede civil. Las diferencias entre responsabilidad civil y penal son claras. ¿En qué sentido son claras? Que los elementos de la responsabilidad no son los mismos. Por ejemplo, el daño es un elemento indispensable en la responsabilidad civil. Si no hay daño, ¿puede haber responsabilidad civil? No. ¿Es un elemento indispensable en la responsabilidad penal? ¿Es necesario causar daño para que haya responsable penal? ¿Qué les parece? ¿Hay responsabilidad penal sin daño? Quiero creer que esta es la respuesta a la que saben. No sé por qué no la conozco, por qué no la dicen. ¿Hay responsabilidad penal sin daño? Vos fallás en una respuesta de estas en el examen, te puede llegar a ir mal. Por eso pregunto, ¿hay responsabilidad penal sin daño o no hay? No, perdón. Sí, ¿qué?
Ay, ¿cuál era la pregunta? Si hay responsabilidad penal sin daño. Ah, ¿Vos podés ser condenado penalmente a ir a la cárcel sin haber causado un daño? No, doctor. ¿No? Entonces nadie iría preso por tentativa. Yo quiero matar a alguien, no lo logro. Le tiro un tiro y erro. Y no pasa nada. Sí. O Sí, sea, ahí en ese caso sí, sí pasa. Bueno, no solamente en ese caso. Hay también llamados delitos de mero peligro. Hay delitos donde no hace falta el daño. Por ejemplo, el caso que ha estado de moda con el tema de la cuarentena, la violación de la cuarentena, la violación del aspo. Eso generaba un delito penal, porque se ponía en peligro la seguridad pública. ¿Y qué daño había allí? Y sí, en la mayor parte de los casos, ninguno. Pues no se podía comprobar la existencia de un daño. El hecho que vos hayas La salido a la calle. probabilidad de un daño futuro. La Bueno, probabilidad de un daño futuro. es que hay tipos penales, primero, además de tipos penales abiertos, hay tipos penales donde no hace falta, por ejemplo, atentado contra los medios de transporte, atentado contra bueno, no me acuerdo algunos otros, pero había, contra la salud pública, pero no hace falta que ocasiones un daño efectivamente, basta con que causes un atentado contra los medios de transporte, salud pública, para que eso sea un delito sin necesidad de haber causado efectivamente un daño. O sea, como vemos, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal tienen parámetros completamente diferentes y elementos distintos. En la responsabilidad penal necesitas tipificar el hecho. La antijuricidad es típica. ¿Qué significa que sea típica? Que si no está descrito el hecho en un tipo penal, no hay delito. Si el Código Penal no dijera que al que matar le impondrán de 8 a 25 años, matar sería válido. Porque tiene que estar la conducta descripta en el tipo penal para que haya delito. En lo civil, todo lo contrario. El derecho civil consagra la atipicidad del ilícito. Porque lo ilícito es dañar. Lo ilícito es el daño injusto. De manera que no es necesario que el ilícito civil sea típico. Y después, ahora sí, después en cuanto a la culpa, los criterios para establecer la culpa son los mismos en civil y penal. Pero lo que difiere son los elementos constitutivos del acto ilícito. No son los mismos. Por eso, con las mismas pruebas, un tipo puede ir absuelto y puede estar condenado a pagar daños y perjuicios, sin necesidad de probar nada distinto. Otro artículo importante es el 1775, que es el que habla de la influencia del juicio civil sobre el juicio penal. Mejor dicho, la influencia del juicio penal sobre el juicio civil, y recíprocamente también. Pero acá lo que más nos interesa es la influencia del juicio penal sobre el juicio civil. ¿Por qué razón? Este artículo 1775 ha instituido lo que se llama la presentencialidad. O sea, antes de la sentencia civil hay que estar al resultado de la sentencia penal. Por eso es una cuestión de presentencialidad. La sentencia civil, o sea, sí, lo primero que vos tenés que ver es que ante un hecho ilícito, se generan dos causas paralelas. Puede generarse o no, porque si vos no demandás el daño, bueno, la acción civil, por supuesto que no la genera el Estado, la acción civil es privada y la iniciás vos, y si no la querés, pero ocurre con mucha frecuencia que ante un daño injusto, el damnificado demanda judicialmente el resarcimiento de los daños. Pero al mismo tiempo, el Estado inicia una investigación penal. ¿En todos los casos que hay delitos el Estado inicia investigación penal? No. Porque hay tres tipos en este sentido, tres clases diferentes
Yo no sé si en cuanto a lo procesal respecto a los delitos, porque los delitos son de acción pública, de acción privada o dependientes de instancia privada. ¿Cuáles son los delitos de acción pública? Todos, excepto los que no sean de acción privada o dependientes de instancia privada. ¿Cuáles son los de acción privada? ¿Qué acción puede ser? ¿El homicidio es de acción privada? ¿El robo es de acción privada? Ahí hay uno que está será la injuria. Son Será todos la públicos. injuria. Injurias, bueno, adulterio, que no está más, pero que también era un delito de acción privada. Ahora ya no es un delito, ni siquiera es una causa de divorcio. Etcétera. Bueno, violación de correspondencia. El abuso Eran a mayores. Que el abuso también es un delito de acción privada. Si no denuncia a la víctima... No, eso no es un delito de acción privada. El abuso... Una vez que lo denuncia, ya deja de ser privado, pero antes de la denuncia... Bueno, es que no son de acción privada. No son de acción privada. Te lo va a explicar el chico de la caja. ¿Cómo? Decí que querés parar. Ahí se filtró un audio que no era de acá. Bueno, les digo, ¿por qué no está exactamente bien lo que dice Elisa? Porque no es lo mismo el delito de acción privada que el delito dependiente de instancia privada. La violación y todos los delitos contra la honestidad, como los califica el código, son violación, rapto, abuso deshonesto, etc. Todo ese tipo de delitos, el Estado no puede formar una causa penal si la víctima no hace la denuncia. Pero una vez que la víctima hizo la denuncia, el delito es de acción penal, de acción pública. Perdón, de acción pública. Quiere decir que después ya lo sigue el fiscal directamente. Una vez hecha, y después no te puedes retractar. Decís, ya lo denunciaste, lo denunciaste. Ahora, mientras la víctima no lo denuncie, el Estado no puede intervenir, y eso justamente en protección de la víctima. Esos son los únicos delitos dependientes de instancia privada. Son de acción pública, pero dependientes de instancia privada. Los delitos de acción privada son aquellos en que al Estado no le interesa la punición del responsable, y ahí sí son las injurias, violación de secretos, violación de correspondencia, etc., en cuyo caso el fiscal no interviene. Vos como damnificado, como víctima, tenés que seguir el proceso casi como si fuese un juicio civil. Y después están todos los demás, que son los de acción pública. Entonces el tema es, ¿cuándo, en qué momento se considera que hay un proceso penal? ¿En el momento que empiezan las primeras investigaciones policiales o en el momento que se eleva la causa a juicio y el fiscal acusa? Desde el momento de la IPP, desde el momento que empieza la investigación. Bueno, no todos dicen lo mismo. Es un tema discutible. Hay algunos que dicen no es desde que empieza la investigación, sino desde el momento en que hay una elevación a juicio. Porque mientras tanto es solamente una investigación y no hay una acción penal. Bueno, tema discutible. Yo pienso lo mismo que vos. Pienso que la acción penal arranca desde el día que la policía empieza las investigaciones. Pero otros piensan lo contrario. Pizarro, por ejemplo, piensa lo contrario. Ahora... Igual, doctor, todo sí. en la doctrina está discutido. Está el lado A y el lado B, siempre. Que el derecho no es blancos ni negros, es todo gris, en general. Hasta lo que está claro en los artículos, muchas veces aparecen las discusiones. Hay muchos casos en donde ha habido enormes discusiones. Este código lo que ha tenido muy interesante es que a veces cierra en 2 líneas, o en una oración, o en un párrafo, una discusión que lleva 100 años. ¿No es cierto? Y hay varios casos de esos, un montón de casos que uno va encontrando, es decir, claro, tuviste la oportunidad de zanjar una discusión, terminar con una discusión, pusiste 2 líneas, se acabó la discusión. ¿Por qué? Y porque la ley ya dice eso, ahora tenés que ir contra la ley si querés hacer un fallo distinto. Antes era todo opinable. Sigue habiendo cosas opinables, pero muchas de esas han sido terminadas con la sanción de este nuevo código, ¿no? Ahora, el tema es que cuando se inician estos 2 procesos paralelos, cuando vos iniciás la acción civil y la acción penal,
hay un momento en que la acción, antes en el viejo código había todavía, no estaba muy claro porque decía, no se podrá contestar en el juicio civil, el juicio penal, etcétera, o no se podrá continuar el juicio. Ahora es muy distinto. Ahora lo que está clarito, y se captó en definitiva lo que fue el trabajo de jurisprudencia de muchos años y mucho tiempo, que lo que vos no puedes hacer, lo que el juez civil no puede hacer es dictar sentencia, hasta tanto no haya sentencia penal. O sea, hasta tanto no haya sentencia penal, vos podés seguir el juicio civil hasta el final, hacer todas las pruebas, que vengan los peritos, que confiesen las partes, que vengan los testigos, que se produzcan los informes, todo, pero en el momento de llamar a la causa de lo que se llama autos para sentencia, en ese momento tenés que pararlo. En ese momento tenés que pararlo, tenés que parar, el juez civil tiene que parar el expediente y esperar que se dicte la sentencia penal. ¿Siempre es así o hay casos en que no? Bueno, el código te lo dice que hay 3 casos en que el procedimiento no se suspende, el procedimiento civil. Primero, si hay causas de extinción de la acción penal. ¿Y cuáles son las causas de extinción de la acción penal? La renuncia, por ejemplo, del damnificado, ¿es causa de extinción de la acción penal? No, pero sí en las acciones privadas. En la acción penal privada, sí. Si vos renunciás en la acción penal privada por el delito de injurias y renunciás, en ese caso no hay que esperar la sentencia penal para dictar sentencia en el juicio civil. En caso de muerte del imputado, las causas penales se cierran por la muerte de no hay juicios penales contra muertos, por lo tanto, en ese caso también no hay nada que esperar. Se cerró la acción penal, se sigue la acción civil. Casos de amnistía. ¿Qué es la amnistía? Es el perdón generalizado. Que ese perdón generalizado puede comprender la acción penal, pero nunca la acción civil. O la prescripción de la acción penal. Otro de los casos en los cuales no tenés que esperar la sentencia civil. No tenés que esperar la sentencia penal para dictar sentencia civil. O sea, son 4 casos. Renuncia en casos de acción privada, muerte, amnistía o prescripción. Son los casos que están dentro del inciso A del artículo 1775. Es decir, las causas de extinción de la acción penal. El inciso B, cuando dice si la dilación del procedimiento penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a la indemnización. Esto es un viejo reclamo de la doctrina y de la jurisprudencia argentina. ¿Por qué razón? Porque hubo muchos casos en que se planteó la inconstitucionalidad, no la inconstitucionalidad, sino el respeto a ultranza del artículo 1096 del viejo código, que decía que consagraba el principio de la independencia de las acciones. Entonces, cuando en los hechos la demora en una causa penal hace que el reclamo del damnificado civil sea eterno porque no se dicta sentencia por distintos motivos, porque el tipo se escapó, entonces el proceso penal se paraliza, o por diversas cuestiones que en definitiva están frustrando el derecho a la indemnización. Bueno, en esos casos, la jurisprudencia había entendido que se podía pedir cuando era evidente la extraordinaria demora que sufrió un proceso penal, que podía prescindirse de la presentencialidad y dictarse sentencia en el juicio civil. Esto ocurre con mucha frecuencia, a veces ocurría con mucha frecuencia, sobre todo en causas penales, donde cuando no hay muertos ni prensa, muchas veces las causas penales duermen eternamente. Cuando hay sangre o prensa, en ese caso, bueno, las causas, o casos con notoriedad pública, bueno, en esos casos sí, las sentencias son rápidas, aceleran, etc. Pero muchos otros casos que nadie los conoce, quedan ahí enterrados y se mueven muy lentamente, y eso en los hechos está frustrando el derecho a ser indemnizado por parte de la víctima. Entonces, este inciso B del 1775 lo que hace es captar un reclamo que ya venía de mucho tiempo.
En definitiva, es el juez el que tiene que decidirlo, porque tampoco está tan claro, porque dice que provocan los hechos una frustración efectiva del derecho de indemnizar, y hacer indemnizar. ¿Y quién decide esto? Y bueno, lo decide el juez. El tema es, vos, víctima de un caso, cuando estás planteando que se haga caso omiso a la presentencialidad. Sí, pero también corres el riesgo de que el juez te diga que no, o que después la Cámara te revoque el fallo porque diga que es prematuro, porque falta el dictado de la sentencia penal, etc. O sea que es una situación que está en un gris absoluto. Vos, enfrentado a esa situación, llega un momento que no sabés qué hacer. ¿Me conviene? ¿Lo pido? ¿No lo pido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir el juez? A ver si el juez me dice que no, o si me dice que sí, dicta sentencia, después viene la Cámara y dice no, revoco porque esto fue anticipado. Son situaciones que uno tiene que ir evaluando en la medida de cada proceso que va llevando. Pero esto ocurre con lamentable frecuencia. Y en otro caso, si el inciso C, cuando te dice que la acción por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de atribución. Esto es muy bueno que haya salido, porque hay muchos casos, sobre todo en los casos de accidentes de automotor, que hay infinidad, en una ciudad como la nuestra, de un altísimo índice de siniestralidad. Hay autores que dicen que nuestros tribunales en materia de daño son tribunales de chapa y pintura, porque se dedican en un altísimo porcentaje a resolver cuestiones de accidentes de tránsito. Entonces, en estos casos, es absolutamente razonable que cuando la acción civil está fundada en una causa, en un factor objetivo de atribución, sea innecesario esperar la sentencia penal. Esas son entonces las tres excepciones al principio de la presentencialidad que consagra el artículo 1775. Ahora viene otro caso, que es la influencia de la sentencia penal sobre la acción civil, que eso lo tenemos en los artículos 1776 y 1777 del Código Penal, del Código Civil. En un juicio penal, normalmente las dos, los dos finales que se esperan de un juicio penal es condena o absolución del imputado, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la intención del legislador al consagrar la presentencialidad? ¿Qué es lo que el legislador quiere evitar? ¿La condena de un inocente? No. No, porque la condena a un inocente es el mayor drama de la condena a un inocente es el penal, ¿no? Es decir, como decía no me acuerdo quién fue, no me acuerdo cuando fui en penal, ¿Usted se refiere que a la mejor parte sería la civil? absolución de 1000 culpables antes que la condena de un inocente. Pero ¿La sentencia no existe. contradictoria? Es la sentencia contradictoria, del llamado escándalo jurídico. Exactamente. Lo que se intenta evitar es el llamado escándalo jurídico. ¿Por qué? Porque sería un escándalo que un tipo sea condenado civilmente por haber matado a uno y el juez penal diga que la muerte fue accidental. ¿No es cierto? Entonces eso podría llevar a un escándalo jurídico. Ese temido escándalo jurídico, hay autores actualmente que los que están por la abolición de todo este sistema y el recupero de la independencia total de las acciones, nos están diciendo que mucho más escándalo jurídico es que vos tardes 20 años sin cobrar una indemnización. Eso como escándalo jurídico mucho peor que el escándalo jurídico que puede provocar. De hecho, en Suiza, por ejemplo, las acciones civiles y criminales son completamente independientes una de otra. No importa lo que diga el juez civil, lo que diga el juez penal, es que cada uno resuelve como quiere. Bueno, ¿cuál es el mejor sistema? No sé, evidentemente un sistema donde las víctimas están 20 años para cobrar indemnizaciones es un sistema que no funciona porque la justicia tardía deja de ser justicia, en muchos casos. Sobre todo a quien espera durante largos años un proceso indemnizatorio. Ahora,
hasta Orgaz lo decía en su momento, que el derecho no es una ciencia dura, en el sentido que en las ciencias duras una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es o no es. En el derecho puede ser y no ser al mismo tiempo. Las mismas cosas pueden ser, porque depende del prisma desde que lo mires, depende de la óptica, depende desde dónde lo juzgues, depende de lo que se busque, o lo que se quiere conseguir, o si estamos hablando de la condena, de una condena penal, de una condena civil, los objetivos son distintos, las funciones son diferentes, de manera que no necesariamente ha de producirse el temido escándalo jurídico. A veces, como les digo, el escándalo jurídico es mucho peor cuando la víctima se pasa la vida esperando la indemnización. Y conozco casos, tengo casos, y dudo que haya abogados que no los tengan, de casos que son eternos, ¿no? El código en el 1776 primero habla de la condena penal. ¿Cuál es el efecto de la condena penal sobre el juicio civil? Con una técnica legislativa superior a la del viejo código, que era confusa, porque el código decía no se podrá contestar en el juicio civil, bla, 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 y ahora es mucho más claro, te dice produce efecto de cosas jugadas en el proceso civil, la sentencia condenatoria, respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado. Ahora, lo primero que tenemos que ver, bueno, ¿qué es hecho principal? ¿Qué se entiende por hecho principal? Cuando dice, bueno, produce cosas juzgadas sobre el hecho principal, fenómeno. ¿Y esto qué es? ¿Es una simple modificación en el estado de las cosas, el hecho principal, o involucra mucho más? ¿O es un fenómeno que comprende todas las circunstancias concomitantes, como por ejemplo la acción o la conducta que provoca un resultado, que es consecuencia de la misma, la participación de la gente en ese resultado, que es la autoría, la antijuridicidad de la conducta penalmente delictual de aquel? ¿Es todo esto o solamente es una acción que provoca un resultado? Bueno, dejo la pregunta, porque la respuesta en ese sentido no. ¿Qué pasa en los delitos formales que no requieren resultado, entonces? Si solamente se pretendiese eso. O sea que la existencia del hecho principal, bueno, en definitiva, lo importante respecto a la existencia del hecho principal, más allá de todas estas discusiones, es que si el juez penal dice que el tipo murió por homicidio, el juez penal civil no puede venir y decir, no, che, fue un accidente. O decir, no hubo robo, el robo no existió, o el hurto no existió, y el juez penal dice que sí y condenó a una persona por eso. El juez civil no puede desentenderse de semejante resolución, que es lo que, en definitiva, cabría interpretar sin ningún lugar a dudas sobre qué es el hecho principal, ¿no es cierto? Según Pizarro, también está la existencia o inexistencia de los elementos que tipifican la estructura del delito. Por ejemplo, que fue en estado de emoción violenta, o que de hecho fue un robo y no fue un hurto. El juez civil no puede desentenderse de esa solución, ¿no es cierto? O de cómo fue la participación del imputado en el hecho, etc. Todo eso el juez civil no lo puede descartar. Y respecto de la culpa, porque el juez dice el hecho principal y la culpa del condenado. ¿Qué significa la culpa del condenado? Se refiere a la intervención en el suceso o la calificación de la conducta que hace el juez penal, doloso, culposo. Porque el concepto de culpa es único, es unívoco, tanto en civil como en penal. Es decir, el criterio de que es la culpa es lo mismo. Ahora, después aparecen otras cuestiones, ¿no es cierto? Aparecen otras cuestiones. ¿Qué se va a discutir entonces en el juicio civil? ¿Qué se va a discutir en el juicio civil? Si vos tenés que en el juicio penal el tipo fue condenado y hay condena por homicidio culposo, si se quiere. ¿Qué vamos a discutir en el juicio civil? ¿Ya está todo discutido? ¿Ya no es necesario hacer el juicio civil? ¿Ya está? ¿O queda algo por discutir? La indemnización. Claro, la existencia del daño. Porque puede no haber daño. Sí, el tipo fue condenado por robo, pero la cosa no era mía. Yo estoy reclamando
una indemnización por algo que no era mío. Entonces, ¿dónde está el daño? Por ejemplo. Otra cosa que se podría discutir en sede civil, la culpa concurrente. Sí, la víctima no tenía puesto el cinturón de seguridad, no usaba casco. ¿Por qué tengo que pagar yo todo? Si el tipo hubiese usado casco, se hubiese salvado la vida. Está bien, yo soy responsable por homicidio, pero también hay una culpa concurrente. O la culpa concurrente del otro conductor, en cuyo caso hay que dividir el daño. O, por ejemplo, tenés un accidente de tránsito, como muchas veces ocurre. Bueno, el monto total del daño es 100, pero la participación causal de los dos involucrados es 30% uno, 70% el otro. Por lo tanto, yo pago 70, el otro 30 lo tiene que absorber la víctima. ¿Qué pasa si el juez penal hizo alguna consideración sobre la culpa concurrente de la víctima? ¿Eso ata al juez civil? No. No. Porque es obiter dicta. Es un tema que está fuera de la discusión. O sea, el juez penal tiene que limitarse a establecer la culpa del condenado, la pena que le va a dar, etc. Pero si se expide o se explaza sobre otras cuestiones que no eran objeto de juicio, eso de ninguna manera ata al juez civil. Yo tuve un caso una vez, hace mucho tiempo, donde una persona atropelló a tres que iban en moto y mi cliente había doblado mal, dobló a la izquierda en la avenida. Y la moto venía a 1000 y chocaron contra él. Bueno, uno de ellos se mató. Y él tuvo la muy mala idea de irse del lugar. Se asustó y se fue. Cosa que jamás hay que hacer, salvo que tengas miedo de verdad de que te hagan algo. Si no, lo mejor es quedarse en el lugar porque después, encima, bueno, si te vas, anda a la policía. Inmediatamente anda a presentarte a la policía y de esta forma te liberás de otro tipo de responsabilidades que te puede traer haberte escapado de esa situación. Bueno, este no hizo eso, se escondió el auto, lo encontraron, lo descubrieron, lo metieron preso, tuvo un mes preso hasta que salió. Después cuando salió, bueno, por supuesto tuvo que enfrentar el juicio civil. Yo lo defendí del juicio civil y lo que había calcado, que era clarito que había, que era una culpa concurrente, porque venían tres en una moto, venían a 1000, venían sin luces. Entonces lo que yo planteo es decir, está bien, yo soy culpable, yo asumo mi culpabilidad, pero está la culpabilidad del otro también. Y en ese caso la sentencia salió 50-50. Es decir, mi cliente no tuvo que pagar el 100% de la indemnización, tuvo que pagar el 50%, porque el otro 50% lo tenía que haber pagado o le correspondía al conductor de la moto. Como pueden ver, el tema de la culpa concurrente es perfectamente discutible. Ahora, la sentencia penal, la existencia de derecho a la culpabilidad del imputado, ¿se extiende a los demás responsables del juicio civil, a los responsables indirectos? Sí. O sea, si yo soy responsable indirecto por una persona que chocó y tengo que salir a cubrir el desastre que esa persona hizo, ¿la condena a esa persona en sede penal me perjudica? Sí, claro que me perjudica. ¿En qué sentido? Y que el hecho está probado. ¿Yo qué puedo defenderme? Y de mi tipo de vinculación con esa persona, yo puedo solamente intentar liberarme de la responsabilidad demostrando alguna de las causales por las cuales yo podía liberar mi responsabilidad como responsable indirecto. Pero que el hecho está reconocido, está aprobado, y si yo soy responsable por el hecho de un tercero, y no tengo forma de zafar de otra manera, esa sentencia no solamente hace cosa juzgada respecto de él, sino también respecto de los demás responsables. Otro caso es el de el 1777, que es más complicado porque habla de la absolución del imputado en sede penal. La absolución del imputado, y acá hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Si el imputado es absuelto en sede penal, ¿qué pasa en sede civil? Bueno, lo bueno que tiene el artículo, a diferencia del código anterior, es que es muy claro. Es muchísimo más claro y permite una mayor seguridad para
para los litigantes o para las personas involucradas en la cuestión. ¿Por qué? Lo primero que te dice es que la absolución puede ser por distintas cosas. Puede ser primero por existencia del hecho. El juez civil, el juez penal puede decir, no, esto no existió, acá no hubo un homicidio. Acá hubo una muerte casual. O puede decir que el sindicato como responsable no participó. No fue él el autor. Sí, acá hubo un muerto, pero el señor Pérez no es el que lo mató otro. ¿El juez civil puede deshacerse de esas pruebas? ¿Desdecirse de eso? No. El juez civil no puede decir, no, sí, che, para mí fue un homicidio. O para mí, sí, independientemente de que el juez penal dijo que Pérez no fue el autor, para mí Pérez es el autor. Eso el juez civil no lo puede hacer. O sea, la sentencia hace cosas juzgadas respecto a si el hecho no existió o si el sindicato como responsable no participó. Esas circunstancias no pueden ser discutidas en sede civil. Si el indicado como responsable no estaba ahí, el juez civil no puede decir si estaba. Ahora, la absolución decretada en el juicio penal, en ausencia de comprobación del hecho principal que dio lugar a la acusación, no impide que haya condena civil por un hecho distinto. Como les decía hoy, se me ocurre el caso del incendio. El juez penal absuelve al imputado y dice, no, él no causó el incendio, él es inocente del incendio. Sí, fenómeno, pero él se comprometió a hacerse responsable. Él tomó el caso fortuito a su cargo civilmente. Entonces, civilmente será condenado independientemente de lo que diga el juez civil, el juez penal. O, por ejemplo, en los casos de las causales de justificación de la antijuridicidad. ¿Recuerdan cuáles son las causales de justificación de la antijuridicidad? Se los digo como una gimnasia para el estudio porque están cerca del examen. ¿Cuáles son las causales de justificación de la antijuridicidad? Legítima defensa. Legítima defensa, muy bien. ¿Qué más? Estado de necesidad. ¿Estado de necesidad? Claro, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, la obediencia debida, etc. Vamos al caso del estado de necesidad. Se está incendiando el vehículo de mi vecino. No tengo un matafuegos. Y hay un auto estacionado enfrente, donde veo que hay un matafuegos. Rompo el vidrio del auto, saco el matafuegos y apago el incendio. ¿Hay estado de necesidad? Sí. ¿Sí? ¿Hay delito penal? No. ¿Y el juez civil qué hace frente a eso? ¿Absuelve o condena? Absuelve. No. ¿Y por qué? Yo soy el dueño del auto. A mí me rompieron el vidrio. ¿A mí qué me importa si salvaron el vidrio en la casa de otro o el auto de otro? ¿Por qué tengo que...? ¿Por qué yo tengo que bancarme la rotura de mi vidrio? ¿Eh? Causa un daño para evitar otro daño mayor. Sí, pero me causaste el daño a mí. ¿Y yo qué culpa tengo? Si el auto que se incendiaba era el tuyo. O sea, no hay delito, no hay antijuridicidad, pero hay responsabilidad por acto lícito. Y claro, porque está bien, no hay delito, el acto está justificado, el daño está justificado, pero lo tenés que indemnizar igual. No es el daño que está justificado, es la conducta lo que está justificado, porque la antijuridicidad juzga conductas, no daños. Esto métanselo en la cabeza. La antijuridicidad juzga conductas. Del daño cabe predicar si es justo o injusto. Es la conducta, no si es antijurídico o no, la antijuridicidad apunta a la conducta de la persona.
En cambio, el daño sí se puede decir es justo e injusto. ¿Y cuándo el daño es injusto? Cuando uno tiene derecho a extender las consecuencias a un tercero por vía resarcitoria. Es decir, cuando vos tenés derecho a reclamarle a otro que te lo pague. Ese es el daño injusto. Y es justo ese que no tenés derecho a reclamar a nadie. O sea, justo, o si se llama justo porque hay que poner un nombre. Pues si me cayó un rayo en la cabeza, ¿es justo? No es injusto. Moralmente es injusto, pero jurídicamente es justo en el sentido de ¿a quién le vas a reclamar? O sea, y el daño injusto es aquel que vos tenés derecho a extender las consecuencias en tercero por vía resarcitoria. El injusto no. O podría ser injusto y que te causan por legítima defensa. Cuando vos atacás a una persona, y esa persona se defiende y te causa un daño defendiéndose, y esa defensa, y no hay abuso en exceso. La legítima defensa, si la legítima defensa en este caso es adecuada, y en ese caso no tiene por qué haber responsabilidad, es daño justo. La segunda parte, o sea, la primera parte de este artículo 1177 es que si el juez dijo que el derecho no existió, o que el sindicato como responsable no participó, se terminó la discusión. En el sentido de que el juez no puede rever eso. Puede haber condena por otros motivos, pero no por esos. Eso está terminado. Ahora, si la sentencia penal decide que el hecho no es un delito penal, o que no compromete la responsabilidad penal del procesado, del agente, el juez civil está libre de fallar como quiera. ¿Por qué razón? Y porque el juez penal puede decir que el hecho no es un delito, porque no está tipificado, pero sin perjuicio de eso, el hecho ha causado un daño. Y como yo les decía, el delito penal es típico. El hecho ilícito civil es atípico. O sea, no hace falta que estés dentro de un tipo civil. Basta que hace un daño. Basta que hace un daño injusto. Para que nazca la obligación de resarcir. De manera que si el hecho no es delito penal, pero el daño se causó, y hay una participación por parte de la persona sindicada como responsable, pues la institución prospera. Lo mismo si el hecho no compromete la responsabilidad penal de la gente. Es delito, pero no compromete su responsabilidad penal sin perjuicio de que pueda haber responsabilidad civil. Por ejemplo, venís manejando tu auto, llegás a la esquina, se te corta el freno, se te cruza un peatón, apretás el pedal del freno y llegás hasta el fondo y el auto no reacciona. Tocás el freno de mano, tampoco lográs hacer nada, porque no llegás a frenar, atropellás a la persona. El hecho no compromete la responsabilidad penal de la gente. ¿Por qué? Porque falló, porque fue la máquina lo que falló, y lo demuestra, con peritos, vienen los peritos y demuestran que efectivamente el auto falló. Los fierros pueden fallar. ¿Y la responsabilidad civil? Primero que sería un caso, en este caso ya sería un caso que estaría en el inciso C del 1175, donde hay factor objetivo de atribución. Pero más, aunque no lo hubiera, lo cierto es que en ese caso el juez queda con amplia libertad para juzgar la conducta de la gente. Y aunque no haya culpabilidad, se lo responsabiliza por otro factor de atribución. Además, en la responsabilidad civil puede presumirse la culpa. Hay casos de presunción de culpa, donde vos tenés que demostrar la ausencia de culpa. Y en ese caso, el juez penal tiene que demostrar la culpa de la gente, pero el juez civil puede decir, no, pruebe usted que no ha sido culpable. El juez civil puede aplicar
un artículo que es muy interesante, que supongo que a esta altura ya lo saben, que es el 1735, que es el de las cargas probatorias dinámicas, que captan la teoría de Jorge Peirano, que es que quien está en mejores condiciones de probar, aporte pruebas. Es decir, vos ya no te podés, en determinados casos, mala praxis médica, por ejemplo, el equipo médico no puede liberarse, dice, niego, pruebe usted. No, porque el juez bien puede decir, y tiene facultades para decirlo, ya las tenía antes, las tiene mucho más ahora, que el código es claro al respecto. El juez civil, cuando dicta el auto de apertura a prueba, puede decir perfectamente, señores, voy a aplicar este principio, el de las cargas probatorias dinámicas, y acá el que tendrá que probar el que en mejores condiciones esté de probar. Si vos tenés un problema de una mala praxis, una supuesta mala praxis médica, ¿quién está en mejores condiciones de dar explicaciones? ¿Vos que estabas en el quirófano o los tipos que te estaban operando? ¿Vos que no sabés nada, eso es un lego total en materia médica, o esos que son los profesionales y que saben y que pueden justificar y explicarle al juez qué fue lo que pasó? Es más, esta teoría tiene origen en el llamado secreto de quirófano, que es una cosa que muchas veces ocurre, que lo que pasa dentro del quirófano lo saben solamente los que estaban ahí. Eso no está firmado, qué fue lo que pasó, si hubo errores, etc., no lo sabe nadie. Entonces, es lógico que en esos casos puede haber absolución penal, pero el juez civil perfectamente tiene la libertad para... Es decir, el hecho no compromete la responsabilidad penal de los médicos, fenómeno. Bueno, vamos a discutir la responsabilidad civil, que prueben ellos ahora qué fue lo que ocurrió para liberarse de responsabilidad. Y eso es razonable. Y así funciona el sistema. Con las mismas pruebas, entonces, exactamente con las mismas pruebas, puede condenar el juez penal, condenar el juez civil y absolver el juez penal. Y sin que se haya producido una sola prueba más. Después el código te habla de las excusas absolutorias, que no afectan la acción civil, excepto disposición legal expresa en contrario. Si hay una excusa absolutoria, si el individuo sospechado penalmente es absuelto porque tiene una excusa absolutoria, como por ejemplo las injurias durante el proceso, o sea, que no toman estado público, vos podés putearte con el otro abogado, con las partes en un proceso, podés decir cualquier cosa, y eso no es delito en la medida en que no tome estado público. Ahora, si toma estado público es otra cosa. O sea, no es delito, pero no significa que zafes de pagar una indemnización civil. No es delito penal, por eso es una excusa absolutoria. O, por ejemplo, el caso de hurto, estafas o defraudaciones entre cónyuges, hermanos, etcétera, por el artículo 185 del Código Penal. Están exentos de pena si hay hurtos, estafas, defraudaciones o daños causados entre cónyuges o entre hermanos que viven juntos, etc. Son excusas absolutorias. Es decir, no hay condena penal, no hay delito, pero sí perfectamente hay responsabilidad civil en esos casos, y en ese caso no hay presentencialidad. No tenés que esperar nada, tenés que ir podés ir directamente a la acción civil. Y un artículo muy interesante que introdujo este código es el 1180, que es la sentencia penal posterior a la sentencia civil. La sentencia penal posterior, o sea, en los casos en que no se respetó la regla de la presentencialidad, por ejemplo, en el caso y te trae dos casos, porque fundamentalmente este artículo habla de dos casos importantes. Uno es el caso de revisión de la cosa juzgada en lo penal. Por ejemplo, vos fuiste condenado a pagar una indemnización por el homicidio de una persona determinada, ¿por qué? Porque el juez civil hizo pie en la sentencia penal de homicidio. Entonces, como el juez civil se paró sobre la sentencia penal de homicidio y dijo, acá hay un homicidio, por lo tanto, saca la cuenta del daño, prospera la acción civil porque hay un homicidio y porque hay un daño causado, y resulta que años después aparece con vida el muerto. Bueno, eso da lugar a una acción de revisión.
a un tipo fue condenado por homicidio y el muerto aparece con vida, o aparecen nuevas pruebas de que el condenado no fue el autor, de que fue otro, como puede pasar también, como lo hemos visto en la vida real, en películas. Hay una serie norteamericana bastante nueva, un tema muy, muy interesante, justamente de eso, que los 5 de Central Park, donde después de ser condenados durante mucho tiempo por un daño gravísimo a una persona, apareció el verdadero autor. Entonces, y en ese caso de indemnización que el Estado de Nueva York pagó a las víctimas fue de 21 millones de pesos, no como las que pagan acá. Pero bueno, lo cierto es que eso puede ocurrir. Puede ocurrir que hay una revisión de la sentencia penal. Ahora, en ese caso, si hubo una sentencia civil que se dictó en base a esa sentencia penal, es lógico que también pueda revisarse la sentencia civil. Bueno, ese es uno de los casos, salvo que el cambio sea por un cambio de legislación. En ese caso no, porque en el cambio de legislación, ustedes saben que en el derecho penal rige la norma de indubio pro reo, y que no importa en qué fecha se dictó la norma, siempre se aplica la más favorable al condenado o al imputado. O sea que vos fuiste condenado por un delito y mañana decís que eso no es más delito, listo, estás afuera. No es que te van a... por ejemplo, el caso de drogas, que toda la gente condenada, mañana se legalizan las drogas, bueno, listo, todos los tipos que están presos por ese motivo, afuera. Bueno, lo mismo, en ese caso, pero en ese caso no habría revisión de una sentencia civil. Podría ser sí de la penal, pero no de la civil. Y después el otro caso que plantea, paradójicamente, este artículo 1780 no hace ninguna referencia al inciso B del 1775, que es la demora extraordinaria. Cuando vos pedís sentencia por esa demora extraordinaria, porque nunca sale la sentencia, harto de esperar al juez penal, decís que se haga lugar de excepción y que se dicte sentencia. Bueno, si ocurriera una cosa así, si vos pediste sentencia civil y te dictaron sentencia civil, porque estaba tremendamente demorado el juicio penal, y después, en el juicio penal, el tipo sale absuelto, por ejemplo, por lo que dice la ley, no habría derecho a revisión, porque la ley dice la revisión procede exclusivamente y a petición de parte interesada en estos casos. Y es el caso de la revisión de la sentencia o el caso del inciso C del 1775, pero nada dice del inciso B. Y el inciso C sería el caso de la responsabilidad por un factor objetivo de atribución. Si quien fue juzgado responsable en acción civil, dice el Código, es absuelto en el juicio criminal por inexistencia de derecho que funda la condena civil o por no ser su autor, en ese caso hay derecho de revisión. O sea, el hecho no existió o el tipo no fue el autor. En ese caso se puede revisar la sentencia civil. Ahora, lo raro es que el Código no haya, no sé si es una omisión o es una decisión ex profeso por parte del legislador. Lo que nos lleva otra vez al tema de que todos estos artículos pueden desaparecer tranquilamente de la ley y no sería peor el escándalo jurídico que el que se produce ante la falta de atención a las víctimas o los eternos procesos de daños que duran 10 y 20 años, ¿no? Y en muchos casos por las demoras de la acción penal. Otros dos temas de esto, finales, son, primero, cuáles son los efectos de la sentencia penal sobre la prescripción de la acción civil. En el viejo código se había implementado un sistema que funcionó bastante bien, que era que si estaba pendiente el juicio criminal y vos te presentabas como un particular ramificado o como querellante de acción pública en la acción penal, suspendía la prescripción de la acción civil hasta el dictado de la sentencia penal. Ese artículo desapareció. De manera que ahora, y esto es importante porque a veces lo consultan hasta algunos abogados, inclusive, que no saben que esto ha cambiado y es muy importante, porque uno está tranquilo esperando
decir, no, mientras no se dicte sentencia civil, penal, como yo me presenté como particular planificado, no me está corriendo el plazo de prescripción. Sí te está corriendo. Sí te está corriendo, porque ya no hay más causales de suspensión de la prescripción por la acción, de la prescripción de la acción civil por la existencia de un proceso penal. Eso desapareció del código. Inclusive, si había casos pendientes, ese plazo de prescripción empezó a correr nuevamente el 1 de agosto de 2015, que fue cuando empezó la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Al haber desaparecido la causa de prescripción, tenía que regirse de nuevo, sobre todo en materia de prescripción. Esto sería todo en base sería todo el tema de acuerdo a los dos primeros puntos del cronograma. Y el último punto del programa es un punto donde habla de mecanismos alternativos de responsabilidad civil, seguro de responsabilidad civil, noción, riesgo asegurable, el siniestro, citación en garantía de la aseguradora, etc. Bueno, ¿por qué está todo esto? Esto lo van a ver en seguros, en la materia de seguros, sociedades y seguros van a ver mucho más a fondo este tema. Solamente 2 o 3 cosas importantes acá, que es importante que ustedes tengan claro. Primero, algo que ya vieron en obligaciones, pero seguramente no lo recuerdan, y es bueno que lo tengan claro, que lo ven ahora, que es el momento de aplicarlo. Es la llamada citación en garantía del asegurado. En un proceso civil, en un proceso de daños, generalmente de daños, vamos a los casos de accidentes de tránsito, que es lo más común, no es exclusivo, porque hay responsabilidad civil también por otros tipos, pero, y seguro responsabilidad civil de consorcios, de inmuebles, de lo que quieran, pero vamos a los casos más de todos los días, que son los agentes de tránsito. Vos podés demandar directamente al asegurador del tipo que te chocó, o tenés que demandar al tipo que te chocó o al asegurado. En el sistema nuestro actual, vos no tenés una acción directa contra el asegurador. Vos lo que tenés es una acción contra el dañador, o en su caso contra el titular de la póliza de seguro o el titular del vehículo. Y citás en garantía al asegurador. ¿Qué significa citarlo en garantía? Es como hacerle la demanda, es lo mismo, porque la citación en garantía es, en definitiva, la sentencia que se dicte hace cosas jugadas tanto contra el responsable como contra la aseguradora. La diferencia es que si vos cometés el error, por ejemplo, de desistir contra el principal, perdiste el juicio contra el asegurador. ¿Y esto es bueno o es malo? Yo creo que es malo, porque el seguro, sobre todo en cuestiones de responsabilidad, sobre todo en cuestiones de siniestralidad vehicular. En el año 94 se sancionó la ley de seguro obligatorio, la ley nacional de tránsito que introdujo el seguro obligatorio, que 2 años antes ya había tenido sanción legislativa, pero directamente entró el tema del seguro obligatorio en la ley en el año 94. Cuando uno habla de la relación entre, mejor dicho, cuando vos contratás un seguro, vos manejás un auto y contratás un seguro, ¿para qué lo contratás? ¿Cuál es la función de ese contrato? Todo tipo de responsabilidad civil. ¿Para qué contratas un seguro de responsabilidad civil? ¿Cuál es la función? Que te cubra económicamente. Un daño, claro, para poder resarcir económicamente. Que te cuide a vos. O sea, que cuide tu patrimonio. Que tu patrimonio no se vea afectado el día que tengas que pagar la indemnización. Para eso pagás el seguro. Que te pague el seguro. Hasta el año 94 el seguro era optativo. En algunas provincias lo sigue siendo, porque está tan mal legislado todo acá, en ese sentido, que en algunas provincias, si no adhieren a la Ley Nacional de Tránsito, sigue siendo optativo el seguro de responsabilidad civil, lo cual es un delirio. Pero es así. Es decir, hasta el año 94 era optativo. Vos tenías seguro o no tenías. Eso era una opción tuya. En el 94, la Ley Nacional de Tránsito invita a las provincias a adherir
y dice que vos tenés que tener un seguro obligatorio. Entonces aparecen dos tipos de seguro. El seguro obligatorio y otro tipo. El seguro obligatorio es decir, bueno, hasta donde vos tenés que tener un seguro, si manejás un auto, ese auto tiene que estar asegurado hasta un límite, con un piso determinado, que hoy son 17 millones de pesos. Por lo menos vos tenés que cubrir hasta 17 millones, tenés que tener un seguro que te cubra hasta 17 millones de pesos al año. Y después tenés el voluntario, que puede ser mucho más, ¿no es cierto? Pero por lo menos tenés que tener ese. Volvemos a la misma pregunta. Entonces, ¿cuál es la función del seguro? Ahí alguien me había dicho que te cuide tu patrimonio. Sí, pero si vos tenés un seguro obligatorio, ya el espíritu de la ley está creando ese seguro obligatorio por otra razón. No para cuidarte a vos, que sos el dañador, sino para cuidar a las víctimas, a los que sufren los daños. Entonces, si el seguro es obligatorio, la función del seguro ya es una función social. Ya no es solamente un tema privado entre el dueño del vehículo o el asegurador y el asegurado. Ya no es una cuestión privada, sino que trasciende esa cuestión. Y lo que dice Stiglitz, con mucha razón, es que nos perdimos la oportunidad en ese entonces, y la seguimos perdiendo, de hacer un seguro obligatorio como corresponde, como está hecho en los países de la Unión Europea, por ejemplo, donde hay un sistema modelo que funciona muy bien. ¿Y qué significa esto que hay en la Unión Europea? Por ejemplo, que hay un fondo de asistencia a las víctimas, que a vos te pasa algo en la calle, en cualquier país de la Unión Europea, y el tipo se raja, y el conductor se escapa, y vos quedás desamparado, tirado, con todo quebrado en la calle, no quedás desamparado económicamente, porque hay un fondo de reserva que se usa para aquellos casos, por ejemplo, donde hay víctimas donde no se identifica el autor o no se encuentra el autor. Entonces, de alguna manera se crea un fondo de todo lo que las pólizas pagan, un fondo va a parar a eso, a ese pozo, para que en los casos en que aparecen tipos tirados en la calle que fueron atropellados por un auto, no queden desamparados porque no se pudo ubicar al autor y no le pudo hacer juicio. O, por ejemplo, otros sistemas tales como en la ley francesa de accidentes de circulación, donde la empresa aseguradora está obligada a cubrir gastos sanatoriales del accidentado, está obligada a hacer una oferta en un tiempo determinado, no puede, todo está tabulado en plazos de los cuales vos no te podés apartar, entonces las indemnizaciones son mucho más rápidas. No existen eximentes como, por ejemplo, falta de pago de la prima. Acá un seguro no te cubre porque el tipo no había pagado la cuota del seguro. Entonces el seguro con eso se libera de responsabilidad y deja a la víctima desamparada. Bueno, cosas que no deberían ocurrir, cosas que habría que legislar definitivamente, como para que si la falta, o el tipo está borracho, o no pagó la prima, o etcétera, a mí qué me importa. Si yo soy víctima, me tiene que pagar igual. Y que se arregle después con el asegurado y que le traslade los costos al asegurado, pero que no dejen desamparo a las víctimas. Bueno, eso es lo que pasa en Argentina. Y otra de las cosas que pasa, que también es grave, es que el monto de las indemnizaciones, el monto de la cobertura, lo fija no la ley, sino la Superintendencia de Seguros. Otro disparate, es un órgano administrativo que está suplantando una función que debería cumplir la ley, que debería ser cuál es el monto o cómo actualizar. Bueno, en un país sin moneda es muy difícil todo eso porque no tenemos moneda, es decir, la moneda nuestra no vale nada. Entonces, otro de los problemas que están apareciendo en los que las compañías intentan refugiarse, por ejemplo, vos sacaste un seguro hace 10 años. Hace 10 años el seguro obligatorio cubría 500.000 pesos. Hoy son 17 millones, por ejemplo, o 1 millón, no sé, y hoy son 17 millones. Entonces la compañía dice, ¿qué intentaron las compañías al principio? No, la póliza dice 1 millón, yo cubro hasta 1 millón. El daño son 20 millones, yo cubro hasta 1 porque mi póliza dice hasta 1. Entonces los jueces, Martínez Conboito, Corte Suprema de la Provincia de la Nación, entre otros fallos, con muy atinado criterio, dicen, no, momentito, ese monto, ese piso
indemnizatorio que se fija en el seguro obligatorio se aplica al momento en que hay que pagar, no al momento en que se contrató. Porque si vos hoy contratás el seguro, bueno, son cuestiones de lógica y de justicia elemental, pero los que intentan aprovecharlo lo intentan hasta que sale un fallo que te dice lo contrario. Todavía hoy, a veces discutís con las compañías y dicen, no, bueno, pero ahí el límite es 4 millones. No me jodas, ¿qué 4 millones? Y ya sabemos todos que la jurisprudencia dice que hay que aplicar el valor actual, no el valor histórico del momento en que firmaste la póliza. Bueno, esos son todos problemas que hay por legislación inadecuada y por un tema de inflación que es una desgracia nacional, porque es muy difícil vivir con una inflación como la que se vive, porque todos los valores y inclusive vos tenés un techo de 17 millones de pesos y el juez te dice, bueno, está bien, te pagan 17, o te pagan 12 o te pagan 15. Sí, pero después los tipos apelan, los pagos se demoran, el pago tarda 6 meses y en 6 meses la plata se devaluó un 20%, un 30%, un 40%, un 50% o un 1000%, qué sé yo, de acuerdo a la inflación que nos toque padecer en la época en que vivimos, ¿no es cierto? La acción resarcitoria puede extinguirse también por renuncia o por prescripción. Son los motivos por los cuales puede extinguirse. Pero lo importante en este caso es tener idea de qué significa la citación en garantía. Eso es importante que lo tengan claro porque se lo van a preguntar en los exámenes. Que no es una acción directa, que vos podrías, que deberías, que es como funciona en otros países. Vos no tenés necesidad de demandar al asegurado, vos demandás directamente al asegurador. Te pasa, por ejemplo, te choca un amigo y tenés que demandar a tu amigo, y si no tenés más remedio, porque si no demandás a tu amigo y demandás al asegurador de tu amigo, perdés el juicio. O sea, te lo tenés que demandar a él para que citen en garantía al asegurador. Bueno, o sea, tener claro eso y tener claro que algún día, si ustedes son legisladores o jueces o lo que fuese, hay que implementar el seguro obligatorio en forma. No como está hecho actualmente, sino en forma y reglamentado debidamente por los jueces y no por los legisladores. Los jueces no pueden actuar de legisladores porque la función de los jueces es la de ser jueces y el juez está para el caso particular y concreto y el legislador está para el caso general y abstracto. Entonces el legislador es el que tiene que definir esta cuestión, que poner los montos y que tiene que terminar definitivamente con ese tipo de causales de exclusión de la cobertura en que las compañías se amparan hoy, que es falta de pago de primas, o el tipo estaba borracho, o cualquier tipo de cosas que no deberían ser oponibles a la víctima, ¿cierto? Tampoco las defensas nacidas con posterioridad al siniestro, porque el momento en que se produce el siniestro es el momento hasta el cual el asegurador puede utilizar las defensas. Las posteriores, como por ejemplo, dejó de pagar el seguro después del accidente. Bueno, no. Eso no debería ser ni antes ni después. No es para después, tampoco debería ser para el antes. Es decir, si no pagaste el seguro, no importa. Vos tenés el seguro obligatorio, la compañía lo extendió, el auto no podía circular sin seguro, es lo que debería ser controlado. Bueno, o sea, no es solamente una función del legislador, sino que también debe haber una función del Ejecutivo, que es el control permanente sobre los vehículos, porque si no, todo esto que estamos estudiando es zaraza. Todo esto que estamos viendo es pura zaraza, porque si a la hora de pagar las indemnizaciones no hay seguro que los cubra, la gente en general no tiene los recursos para pagar altísimas indemnizaciones que supone la muerte de una persona o los daños gravísimos en la salud. Bueno, llegamos a la hora, me tengo que ir. Doctor, tengo una consulta, por sí. favor. Entonces, el 1 de julio es nuestro examen a las 15 horas en la facultad. Supongo que sí. Porque quedó todo muy en el aire, doctor. Disculpe. Bueno, eso va a salir publicado, la cátedra está a cargo del doctor Brum, pero excelente. Sí, la forma de examen va a ser oral. Se abren varias mesas al mismo tiempo y se asigna, de acuerdo a la cantidad de alumnos, 6, 7, 8, 10 a cada mesa y se asignan en la misma proporción. Y bueno, y abriremos 4 o 5 aulas al mismo tiempo y todo se forma para ver. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Igualmente, cualquier otra duda y si no, cerramos. Bueno, buen fin de semana y aprovechen a leer.